en él, ese da fruto abundante, que sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanece en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Nuestra vida espiritual tiene muchos riesgos. Yo creo que desde nuestro bautismo empezamos a caminar y hasta el día de hoy nos damos cuenta de que estamos aquí por la misericordia del Señor. Eso sí es una conclusión que todos podemos sacar. Pero el hecho de que estemos aquí no significa de que no sigamos batallando y no sigamos luchando. A veces venimos a la Eucaristía y nos nutrimos de la presencia del Señor, pero no podemos pretender de que se acabó la batalla espiritual. Ella sigue. A veces vamos a la confesión y contentos porque nos confesamos y porque dejamos todas nuestras cargas y nuestros pecados en la confesión, en las manos del sacerdote. Nos vamos a veces nos vamos muy ilusos pensando que no vamos a muchas veces tener que regresar otra vez al confesionario. Y hay muchos riesgos. Yo pienso que el riesgo no es tanto de que falles o que tengas que regresar al confesionario, sino el riesgo más grande es que nosotros nos apartemos de la vida, es decir, que nos apartemos del Señor. El riesgo más grande es que uno diga, me cansé de Dios. ¿Sí? El riesgo más grande, yo creo que el fracaso más grande, inclusive el fracaso de Dios con nosotros, es que nosotros le digamos, me cansé de ti. No hay nada más triste y más frustrante para un padre que un hijo se aleje y diga, no quiero saber de usted. Entonces, pienso que ese es el grave riesgo que corremos, ¿no? Nosotros los cristianos vivimos el síndrome del equilibrista, ¿no? O la experiencia del equilibrista, ¿no? Muchas veces pendemos de un hilo. ¿Y usted sabe qué es pender de un hilo? Entonces usted va caminando, ¿sí?, en el filo de su salvación, y va caminando también en el filo de su condenación. Y cuando usted va avanzando se va dando cuenta que el viento está que mece más todavía ese filo. Y entonces empieza a surgir un sentimiento, y el sentimiento es temor. Y normalmente cuando estamos en la mitad del hilo, normalmente ¿qué es lo que pudiéramos hacer, no? Vemos pues la salida muchísimo más lejos, y la tentación más grande es devolverse o simplemente saltar donde mejor me convenga. Y entonces por eso la palabra del Señor nos dice, no nos podemos separar de la vida, porque no nos podemos separar del Señor, porque si nos separamos del Señor obviamente vamos a caer fácilmente poniendo en riesgo nuestra salvación. Nosotros no estamos vacunados contra el pecado, y no estamos como vacunados contra la indiferencia espiritual. Los grandes ateos, los grandes herejes han nacido, se han alimentado y se han formado en la iglesia. ¿Sí? Los grandes protestantes, padres del protestantismo, fueron hombres que se alimentaron y se amamantaron su fe en la iglesia. Entonces, el hecho de que estemos aquí no garantiza que muchas veces nosotros que estemos protegidos contra el alejamiento de Dios, contra querer alejarnos de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar allí, apegados, ¿sí?, bebiendo de la fuente, que es la fuente divina, que es la fuente de Dios, porque si no corremos riesgos. Y esos riesgos nos llevan al mayor y más grande fracaso, que Dios no esté en nuestras vidas, y que nosotros, siendo ya torpes, sigamos cometiendo las peores torpezas, sacar a Dios de nuestro corazón. Miren, en las grandes constituciones se ha sacado a Dios
En los países donde se veneraba y se adoraba a Dios, donde se veneraba a la Virgen, se han sacado, ¿no?, de las leyes, de las constituciones. Pero tal vez eso sí puede ser relevante, pero lo que no podemos permitir es que el Señor sea sacado de nuestras familias y sea sacado de nuestras vidas. Eso es lo que no podemos permitir. Lo que no podemos permitir es que el Señor sea sacado de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. No podemos permitirlo. Porque tal vez nosotros podemos, sí, pelear contra Él, y mucha gente puede pelear e intentar demostrar que Dios no existe. Él no necesita que nosotros lo defendamos, simplemente necesita que nosotros seamos testigos permanentes en la vocación en la cual Él nos ha llamado, en los lugares donde nos ha llamado, donde nos ha puesto. Aferrémonos a Dios. Segundo, otra cosa que puede dañar el fruto es justamente creer, separarse de Dios y apegarse a otras cosas, ¿no? Yo creo que en Dios, ¿sí?, en Dios lo más maravilloso es estar aferrado a Él, ¿no? No es que Dios esté en desacuerdo con los injertos, ¿sí? Pero nuestra vida espiritual no puede ser un injerto. O sea, yo no me puedo separar de mi raíz, de mi origen, e injertarme en otra planta, en otro lugar, ¿sí? Funciona, pero no es natural. Y entonces, puede que Dios esté de acuerdo con el injerto, pero con el injerto espiritual tenemos que tener mucho cuidado. No nos separemos de Dios, no nos separemos de nuestra raíz, sigámonos alimentando de Él. Y entonces, cuando hablo de injertos, un injerto puede ser cuando usted se aferra, ¿sí?, exclusivamente a un ser humano, cuando usted se aferra a cosas, cuando usted se apega. Y cuando usted se injerta en otro lugar donde usted no ha sido destinado a crecer, cuando usted se apega, pues empieza a sufrir. Cuando usted se apega, empieza a sufrir. Y empieza a sufrir, obviamente, porque tarde o temprano se da cuenta de que aquella cosa de la cual usted está bebiendo no lo alimenta 100%, no le da siempre las respuestas que usted necesita. Pero al contrario, yo pienso que uno aferrado al Señor ya empieza a ver lo que nos rodea y lo que comparte con nosotros su vida, empieza uno a verlo ya de una manera diferente, porque el alimento que recibimos es ¿cuál? El alimento que viene de Dios, el Espíritu Santo. Y cuando Dios es el que te alimenta, lo demás, que es la añadidura, lo ves como un regalo de la providencia, pero no lo ves como Dios. ¿Me entiende? Por eso es muy importante 3 verbos para meditar hoy, ¿sí? Pensar, meditar y reflexionar. Estamos en un tiempo de riesgos. Estamos en un tiempo de riesgos. O sea, nuestra vida espiritual, y no es que los esté asustando, pende de un hilo, y es el hilo de tu voluntad, ¿no? Y estamos en tiempo de riesgos, donde es bueno pensar, meditar y reflexionar antes de que actuar impulsivamente, primariamente, y cometer torpeza. A veces somos impulsivos, ¿no? Gente que es primaria en sus reacciones, lo miran mal y ya responde también mal, le gritan algo y también grita, ¿sí? Va en la calle y le dicen algo y grita, o no se les puede decir nada porque ya responden, o pasa algo en la casa o una situación y quieren resolver esa situación, cuando lo que nos está pidiendo el Señor hoy es: no nos despeguemos de la fuente, que es Él, pero piense, medite y reflexione lo que va a hacer. Piense, medite y reflexione lo que va a hacer. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues lo que va a decir, cómo va a obrar y cómo va a actuar en diferentes situaciones. Y es muy importante uno detenerse antes de dar un paso. Así que tengamos presente eso, mis queridos hermanos, y más que nunca tengamos presente de que nosotros estamos llamados a hacer ese reflejo de Dios, ese fruto de Dios. Lo más hermoso de una planta es ese fruto, ¿no? Y cuando el fruto viene enfermo,
¿sí? Cuando el fruto viene enfermo, pues eso es muestra de qué, de que la planta no se está aprovechando o del nutriente de la planta o algo pasa con la planta o le cayó un virus a la planta, ¿sí? El fruto es la realización de la planta. El fruto es la alegría de la planta. El fruto es la alegría de la fuente, de la raíz, ¿no? El fruto es la alegría. Nosotros somos ese fruto, que somos la alegría de Dios. Somos la alegría de Dios, pero también tenemos que pensar, meditar y reflexionar que podemos ser la tristeza de Dios. No porque Él nos mire con tristeza, sino que nosotros podemos ser la tristeza de Dios porque a lo mejor nosotros nos separamos de Él. Nos separamos de Él. ¿Y qué nos separa de Dios? El desánimo, los apegos. Nos separa de Dios el pecado, ¿sí? Nos separa de Dios el pecado, nos separa de Dios la desesperanza, la vergüenza. Nos separa de Dios los prejuicios, nos separa de Dios nuestros juicios personales, ¿no? Todas estas cosas que impiden que la misericordia de Dios toque en lo profundo de nuestro corazón. ¿Qué nos separa de Dios? Nuestra costumbre, ¿no? ¿Qué nos separa de Dios? El cansancio de los buenos. ¿Qué nos separa de Dios, ¿no? Este fenómeno de la rutina, ¿no? Del cansancio, el cansancio de los buenos. Eso nos separa de Dios y eso nos pone en riesgo. Y nos pone en riesgo. Si en algo yo pienso muchas veces es, Dios mío, ¿cómo estoy edificando mi eternidad? ¿Cómo estoy construyendo mi eternidad? Porque es una realidad que uno muchas veces ve lejana, pero es una realidad que algún día va a golpearnos, y es una realidad con la que algún día vamos a tener que enfrentarnos, ¿no? Y es una realidad que yo no la voy a recibir, ¿sí? Por mí mismo, ¿no? ¿Usted cree que se va a salvar? Respóndame ya ahora y aquí, ¿usted cree que se va a salvar? O sea, ¿sí o no? Sí. Pues usted no se va a salvar. Ya los condenó el Padre. Usted no se va a salvar. O sea, me refiero, no se va a salvar. A usted lo van a salvar. Y eso es lo que hace Dios. A usted lo van a salvar. Sí, pero lo van a salvar y solamente lo van a salvar, ahora sí, si usted se deja, si usted quiere, si usted lo desea, si usted lo anhela. Y ahí es donde viene el concurso de nuestra voluntad, si usted quiere y si usted lo anhela. Pero también, obviamente, y ese anhelar y ese dejar que me salven es ser consciente de esa realidad, de la realidad eterna. O sea, nosotros no nos podemos acostumbrar. Es algo que tenemos que pedir al Señor. Nosotros no nos podemos acostumbrarnos a pecar. Nosotros no nos podemos acostumbrarnos a estar, ¿sí?, siempre viviendo situaciones que nos alejen y nos separen de Dios. Nosotros no nos podemos acostumbrar a estar lejos de Dios. Usted no deje ni un instante ni un segundo para buscar la gracia de Dios. No pierda un solo segundo para volverse a injertar en Dios. No pierda el tiempo, porque es que el tiempo usted no lo tiene. Y hay un dicho, el de la abuela: no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Añadiría yo, tienes que hacer hoy. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy, porque en el mañana tú no vas a estar. Mañana tú no vas a estar. Entonces no espere, ¿sí? Esto de la vida espiritual no es una dieta temporal, ¿sí? Y las dietas temporales es, bueno, tengo que bajar cuántos kilos, ¿no? Entonces tengo que bajarlos de aquí a diciembre, porque en diciembre vuelvo y me engordo. No, esto no es una dieta temporal. Esto debe ser un ejercicio.
constante, permanente, ¿no? Un estilo. No perdamos el tiempo mirándonos a nosotros, ni mirando lo que es pasajero. Perdámosle tiempo a Dios, que es el que nos va a salvar. Que es el que nos va a salvar. Así que, queridos hermanos, vayamos adelante. ¿Usted se va a salvar? Pero lo van a salvar con su permiso. Ahora, si Dios se le aparece y le dice, ¿lo puedo salvar? ¿Lo puedo salvar? ¿Lo puedo salvar? Pues lo van a empezar a pulir, lo van a empezar a rayar ahí un poquitico, le van a empezar a dar ahí humildad, lo van a empezar a bajar, le van a mandar tal vez la enfermedad, le van a mandar tal vez ahí la crisis y todo eso, y entonces ahí es, acuérdense de mí, pero si yo le dije que me salvara, lo estoy salvando, no me pidió que lo salvara. Déjese llevar, porque es que normalmente la tentación es, me corto esto, ¿no? Corto con esto ya porque esto ya me está exigiendo demasiado. Y entonces, cuando un niño está enfermo, está mal, normalmente a uno le sacan un jarabe que a uno le causa un pánico terrible. O normalmente yo me acuerdo, yo no sé si ya lo hacen en estos tiempos, pero me acuerdo cuando mi mamá decía, vamos a llevarlo a la farmacia, ¿sí? En Colombia dicen droguería, pero no se puede decir aquí, ¿sí? Vamos a llevarlo a la farmacia para que le apliquen una inyección. Y yo recuerdo que, claro, o sea, uno empieza, lo agarraban a uno y empezaba uno a llorar de camino a la farmacia, porque no habían emergencias, de camino a la farmacia por la inyección. Y uno lloraba, ¿no? Y no se quería dejarlo, tenían que agarrar a uno el papá y no lo querían dejar. Muchas veces nosotros no nos queremos dejar, porque es que muchas veces el tratamiento exige de nosotros muchas cosas, exige bastante y no nos queremos dejar. Pero entonces, si nosotros hoy decidimos darle el concurso, nuestra voluntad, decidimos darle al Señor nuestro sí para que nos salve, pues déjese salvar. Ahora, ¿cómo le va a llegar? No sé cómo le va a llegar. Eso sí, no se lo pregunte al Padre. No le pregunte al Padre, porque ¿cómo le va a llegar? No sé cómo le va a llegar. A lo mejor le va a llegar con su esposa, con su marido, le va a llegar con un hijo, le va a llegar con una enfermedad, le va a llegar con una crisis, le va a llegar independientemente de todo. Nunca, pero nunca se permita alejarse de Dios. Nunca. Porque igual si se aleja de Dios, igual va a tener que pasar muchas veces por el fuego. Nunca se permita alejarse de Dios. Nunca se lo permita. Pero déjese salvar. Como el ciego, ¿no? Señor, sálvame. Bueno, ¿qué hizo con los apóstoles? También los salvó. Pero los apóstoles pasaron por la prueba. Ahora, ¿cómo lo va a salvar a usted? No lo sabemos. Dios no es tacaño para darnos. Dios no es tacaño, pero tampoco es tacaño para pedirnos. Dios lo quiere todo. Y cuando tú le dices que sí, sálvame, Dios te lo pide todo. Él no te pide un espacio, te lo pide todo. Y si no le das todo, no es que te va a regañar, ni te va a rechazar, ni te vaya a dejar de amar. Si no le das todo, es que sencillamente no vas a ver las grandes maravillas y grandes regalos que Dios tiene para ti. Nosotros muchas veces no vemos bendiciones en nuestra vida porque somos tacaños. A veces en la iglesia somos una parrandada de tacaños.
tacaños en el tiempo, tacaños en la oración, tacaños en el sacrificio, tacaños en el servicio, tacaños en la humildad. Somos tacaños, no nos queremos. Para eso, para el servicio, para la humildad, que el otro sea, ¿no? Que el otro pierda, que el otro y que el otro. No. Soy yo el otro. Yo no puedo mirar al otro, ¿no? Es como cuando uno llegaba a la casa, llegaba el hermano mayor de vacaciones a la casa, ¿no es cierto? Entonces llegaba el hermano de mayor de vacaciones a la casa y la mamá no le ponía a hacer nada. Y uno, el menor, pues tenía que sacar la basura, ir a la panadería, ir a comprar las cosas, va a comprarle un refresco a su hermano que llegó de vacaciones. Y uno era como que, ¿sí? Vaya aspire, vaya barra, vaya eso, lo otro, y el hermano en vacaciones allá mirando televisión, y entonces uno le dice el reclamo que le hace uno a la mamá, pero porque a él no lo pone a hacer lo que a mí me pone a hacer, ¿no? Y a veces con Dios somos lo mismo, ¿no? A veces queremos, ¿no? Pero que Él sea el que haga, porque no hace Él, porque no miremos lo que Dios hace con el otro. Empecemos a disfrutar lo que Dios hace conmigo, empecemos a disfrutarlo, ¿sí? No, pero es que a mí no me quieren, es que a mí es el que me rechazan, pero ¿por qué al otro? No, Dios trabaja con cada uno de una manera diferente y distinta, porque si no vas a disfrutar el hecho de ser salvo por Dios, sino que esto te va a sonar a tortura, a cámara de torturas y de purgatorio. O sea, mejor dicho, vas a empezar a purgar acá, pero una purga que no te va a llevar al cielo, sino al contrario, una purga ahí que no te hace feliz, sino que te amarga y amarga lo que tocas en el ambiente. Y ahí es donde el fruto justamente se ve, ¿no? ¿Qué clase de fruto eres? ¿Qué clase de fruto? ¿Qué clase de fruto es San Bonifacio? ¿Qué clase de fruto es Emaús? ¿Qué clase de fruto son los hijos de la Madre de Dios? ¿Qué clase de fruto son los ministros? ¿Qué clase de fruto son los curas? ¿Qué clase de fruto sí, es cada ministerio y cada servicio que se presta en esa parroquia? ¿Qué clase de fruto? Y ustedes se dan cuenta que cada uno tiene una función diferente y una función distinta, pero ¿qué clase de fruto? ¿Somos gente que está masificando una iglesia o somos gente que estamos dándole vitalidad a una parroquia y a la iglesia? ¿Estamos masificando o estamos vitalizando? Y entonces allí es donde nos debemos preguntar, ¿estoy realmente unido a la planta? ¿Estoy realmente unido a Dios?